Dios le bendiga. De nuevo aquí su siervo Rafael Marrero con ustedes, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, allí sirviendo en la iglesia en aquello que Dios me permite y me ayuda a hacer. Continuamos en esta tarde con el tema de los hijos de Dios. ¿Y qué implica en realidad ser un hijo de Dios? Hemos dicho que solamente los que creen en Jesucristo, conforme a lo que dice la palabra del Evangelio, según San Juan capítulo 1 y versículo 13, solamente los que creen en Jesús y los reciben en su nombre son considerados, son hechos, Dios nos hace sus hijos. Esa es la potestad que Dios nos ha dado de reclamar que somos hijos de Dios cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero sigamos hablando un poco más sobre este tema de los hijos de Dios y vamos al libro de Efesios capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Venimos a ser hijos de Dios, porque Dios nos adopta. Fuera voluntad de Dios, el puro afecto de su voluntad, desde antes de la fundación del mundo, que todos aquellos que vinieran a Cristo y recibieran a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, fueran. Él los adopta como sus hijos, los hace parte de su familia, de la familia de Dios. Nosotros somos adoptados y fuimos desde antes de la fundación del mundo. El propósito de Dios para los que reciben a Cristo es ser adoptados como hijos de Él. Y añade más el apóstol Pablo, bajando en esta escritura, leyendo más abajo en los versículos, dice también la palabra de Dios en el versículo 13, en Él, en Jesucristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, hemos hablado del evangelio de las buenas nuevas de paz y salvación, y habiendo creído en Él, en Jesucristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que cuando venimos a ser hijos de Dios, cuando somos adoptados como Dios por sus hijos, cuando oímos el evangelio y creímos en Jesucristo, somos inmediatamente en ese momento dado, en esa decisión que tomamos de recibir a Cristo, Señor, tú eres mi Salvador, eres mi Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y Cristo, ¿bien?, nos prometió que iba a enviar a su Espíritu Santo. Él dijo, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros, y es necesario que así sea, enviaré otro Consolador. Más adelante veremos eso en el capítulo de Evangelio San Juan, capítulo 14. Pero por ahora, entrarnos o entender que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué implica esa palabra sellado? Porque es importante entenderla. Implica, por ejemplo, cuando usted va a enviar una carta o va a enviar una correspondencia desde su casa a otra persona en un lugar lejos, ¿verdad?, que tiene que usar el correo, por ejemplo, tiene que llevar el correo y el correo le pone un sello, ¿bien?, y usted paga un precio por el costo de enviar esa correspondencia. Ese sello que pone el correo federal, lo que dice es que esa correspondencia, ese paquete, pertenece desde ese momento dado al gobierno federal. Y cualquiera que tocare, cualquiera que se robe, cualquiera que rompiere ese paquete o esa carta, está cometiendo un delito federal, porque ese sobre ya pertenece al gobierno federal. Y el sello también nos quiere decir que pagamos el precio, ¿bien?, por entonces enviar esa correspondencia. Ese es el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el sello de Dios que dice que ahora pertenecemos a Dios. Somos de Dios.
Dios es ahora el que está encargado de entonces llevarnos adelante. Y el precio que se pagó lo pagó el nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, como dice la Biblia en Romanos 6:13 o 6:23, porque la paga el pecado es muerte y Cristo pagó el precio con su muerte en la cruz del Calvario. Y eso es lo que venimos entonces a nosotros a recibir, el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a ver eso próximamente, más adelante, pero lo que implica es que cuando recibimos a Cristo, lo que es correcto según la Biblia es que cuando yo confieso que quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios es enviado a mí y es el sello que ahora dice que yo soy de Dios, que pertenezco a Dios y que ya todo ha sido pagado por mi salvación y por mi redención. Eso es el sello del Espíritu Santo. Y cuando venimos a ser hijos de Dios, recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Si usted en esta mañana como creyente todavía tiene alguna duda, todavía tiene alguna interpretación que no es completa sobre la presencia del Espíritu Santo en su vida, entienda esto, que es la presencia de Dios en su vida. Más adelante lo veremos, que es el Espíritu Santo el que habita entonces, el que está entonces en sus corazones. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, bendice la misma. Y Señor, rogamos primero que todo que tú la utilices, tu Espíritu Santo la lleve a los corazones de todos aquellos que no tienen a Cristo y puedan, por medio del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, creer en Cristo, recibirlo como Señor y Salvador. Y a nosotros, tus hijos, los que nos has adoptado como tus hijos por medio de Jesucristo y nos has sellado con tu Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a poder dejar que ese Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas en toda su plenitud. Gracias, Padre, porque en el nombre de Jesús que oramos. Amén.